En el vasto lienzo de la providencia divina, tejido con los hilos del destino y la voluntad humana, algunas vidas resplandecen con una luz incomprensible, marcadas desde su nacimiento para un propósito que trasciende la lógica del mundo. ¿Puede un hombre ser simultáneamente el amado y el aborrecido? ¿Puede el pozo más oscuro de la desesperación ser la antesala del trono más elevado? La historia de José, el soñador de Canaán, no es meramente la crónica de un hombre favorecido y luego traicionado. Es el testimonio inmutable de cómo la soberanía de Dios opera en los valles más profundos de la envidia humana y en los picos más solitarios del poder. Es una narrativa que comienza no con poder, sino con un regalo, no con fuerza, sino con un sueño. Comienza en el crisol del favor paternal y el odio fratricida, un favor que encendería una llama de celos tan antigua como el primer asesinato, tan amarga como la raíz de Caín. Este es el relato de cómo el hijo predilecto de Jacob, vestido con la túnica de la promesa, fue arrojado a la cisterna de la muerte, solo para ser levantado por la misma mano que teje las estrellas y que guía la historia hacia su redención final. La historia comienza en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán, donde Jacob habitaba como extranjero, tal como lo había sido Isaac y Abraham antes que él. Jacob, ahora renombrado Israel, el que luchó con Dios y prevaleció, había visto la dureza de la vida, el engaño de su suegro Labán y la dolorosa pérdida de su amada esposa Raquel. Y fue de Raquel, la esposa de su elección, la madre que murió dando a luz. José tenía 17 años, un joven en el umbral de la hombría, y apacentaba las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, las siervas de sus madres. Eran días de aprendizaje, pero también días de observación. Y José, viendo las acciones de sus hermanos, quizás la negligencia, quizás la crueldad, informaba a su padre de la mala fama de ellos. No era un acto de malicia, sino la transparencia de un corazón que aún no conocía la diplomacia del engaño, un corazón alineado con el de su padre. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez, el fruto de su amor perdido, Raquel. Este amor no era un afecto ordinario, era una predilección visible, una elección que separaba y distinguía. Para sellar este favor, para hacerlo visible ante toda la casa, Jacob cometió un acto de profundo significado y peligrosa imprudencia. Mandó a hacer para José una túnica, una ketonet pasim. Esto no era un simple manto para el frío del desierto. Era una vestidura de distinción, una túnica de mangas largas, teñida de múltiples colores, un símbolo de nobleza y para algunos de sacerdocio o realeza. Era el atuendo de alguien exento del trabajo duro, alguien destinado a gobernar, no a servir. Cada hilo de color era una declaración del favor de Jacob. Y cuando sus hermanos, curtidos por el sol, vestidos con la áspera lana del pastor, vieron esta prenda, vieron la elección de su padre, vieron el reflejo de su propia desaprobación. El texto sagrado es brutalmente honesto. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Era un odio que envenenaba el aire, que se sentaba con ellos a la mesa. Era un aborrecimiento tan profundo que no podían hablarle pacíficamente. Cada encuentro, una herida. El silencio de ellos era más ruidoso que cualquier acusación. Y la túnica de José era una bandera que ondeaba sobre un campamento dividido. En este ambiente cargado de celos y silencio hostil, la providencia divina encendió otra llama. José soñó. No era la fantasía ociosa de un adolescente. Era una visión nocturna, una revelación de la arquitectura del futuro. Y con la misma inocencia con la que informaba de sus hermanos, José les contó su sueño. «Oíd ahora este sueño que he soñado», les dijo. «He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío.
La metáfora era inconfundible. Era agrícola, terrenal, algo que ellos, los hombres del campo, entenderían perfectamente. La implicación era sísmica. Sus hermanos, mayores que él, hijos de la primera esposa, no necesitaron intérprete. Su respuesta fue inmediata y cargada de desprecio. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? El odio que sentían, alimentado por la túnica, ahora se inflamaba con el combustible de la profecía. Le aborrecían aún más a causa de sus sueños y ahora también a causa de sus palabras. Pero la revelación no había terminado. El cielo mismo debía confirmar lo que la tierra había insinuado. José soñó un segundo sueño, esta vez de naturaleza cósmica, celestial. «He aquí que he soñado otro sueño», declaró. «Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Esta vez, el alcance era total. No solo los manojos, sino los cuerpos celestes. No solo sus hermanos, sino la estructura misma de la familia patriarcal. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y esta vez, incluso Jacob, el soñador que había visto la escalera en Betel, se sintió obligado a reprenderlo, aunque fuera por la conmoción de la implicación. «¿Qué sueño es este que soñaste?», y le dijo Jacob. «¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». La reprensión era pública, quizás para calmar la furia de sus otros hijos. Pero las Escrituras nos dan un detalle crucial. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob reprendió, pero recordó. Vio el patrón, vio la mano de Dios, la misma mano que lo había guiado a él, y guardó estas palabras en el lugar secreto de su corazón, preguntándose qué clase de destino estaba escrito para el hijo de Raquel. La envidia de los hermanos, sin embargo, ya no era un sentimiento pasivo. Se había convertido en una intención latente, esperando el momento oportuno para manifestarse. La oportunidad llegó bajo el disfraz de la rutina pastoral. Los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas de su padre lejos, muy lejos, cerca de Siquem. Siquem era un lugar de memoria oscura, el lugar donde Dina había sido deshonrada y donde Simeón y Leví habían perpetrado una masacre en venganza. Era un lugar volátil. Pasado el tiempo, la distancia creó una ansiedad en Jacob, no por sus hijos mayores, sino por el que estaba con él. Israel dijo a José: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos». La ironía de la historia es a menudo trágica. El padre, en un acto de cuidado pastoral, envía a la oveja amada al territorio de los lobos. La respuesta de José es de obediencia pura. «Heme aquí». No hay vacilación, no hay temor, solo la voluntad de servir a su padre. Así, Jacob lo envió desde el valle de Hebrón. La distancia era considerable, un viaje de días. José se puso en camino, vestido sin duda, con la túnica que era a la vez su gloria y su sentencia. Cuando llegó a Siquem, el campo estaba vacío. Sus hermanos no estaban. La providencia interviene en detalles aparentemente mundanos. Un hombre anónimo lo halló errante por el campo. «¿Qué buscas?», le preguntó. «Busco a mis hermanos», respondió José. «Te ruego que me muestres dónde están apacentando». El hombre le dio la información fatal. «Ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán». Dotán, un lugar aún más lejano, más aislado. José no se desalentó. Continuó el viaje, impulsado por la obediencia filial, caminando directamente hacia la trampa que el destino y el odio de sus hermanos le habían preparado. En Dotán, el drama se precipitó. Ellos, los 10, lo vieron desde lejos. Antes de que él pudiera alcanzarlos, antes de que pudiera saludar, la vista de su figura solitaria, probablemente distinguida por la túnica colorida en la distancia, fue suficiente. La envidia latente explotó en una conspiración asesina, y dijeron el uno al otro: «He aquí viene el soñador». El título no era de asombro, sino de absoluto desprecio. Era el momento que habían estado esperando. «Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró».
y veremos qué será de sus sueños. Su plan era un asesinato y un encubrimiento, pero más que eso, era un desafío directo a Dios. Querían matar la palabra profética. Querían demostrar que sus sueños de dominio eran solo eso, los delirios de un muchacho mimado. Querían ver sus sueños morir con él en el fondo de un pozo seco, pero en el corazón de la conspiración surgió una voz disonante. Rubén, el primogénito, el que había perdido su primogenitura por su transgresión con Bilha, vio una oportunidad. Quizás buscaba redimirse ante su padre, o quizás simplemente retrocedió ante el horror del fratricidio. «No lo matemos», les imploró. «No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él». Su argumento no era de misericordia, sino de método. Sugirió una muerte pasiva en lugar de un asesinato activo. Dejarlo morir de hambre o exposición en la cisterna. Pero su intención secreta, nos dice la Escritura, era para librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Rubén planeaba regresar en secreto y rescatarlo. Los hermanos, quizás aliviados de la carga de tener sangre directa en sus manos, asintieron al plan de Rubén. Era una solución limpia. Cuando José finalmente llegó, cansado del largo viaje, buscando los rostros de su familia, no encontró saludo. No encontró pan ni agua. Encontró 10 pares de ojos endurecidos por el odio. Lo que sucedió después fue rápido, brutal y despiadado. La Escritura dice simplemente: tomaron a José y le quitaron su túnica. Este acto fue el asesinato simbólico. No solo le quitaron una prenda, le arrancaron la identidad que su padre le había dado. Le despojaron del favor, del amor, del símbolo de su destino. Era el soñador despojado de sus sueños, el amado despojado de su manto. Y luego le tomaron y le echaron en la cisterna. Años después, en Egipto, los hermanos recordarían este momento con un terror que el texto de Génesis omite en el presente. Recordarían la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Podemos imaginar los gritos de José, la confusión, el terror, las súplicas por misericordia a los rostros de sus propios hermanos mientras lo bajaban a la oscuridad fría. La cisterna estaba vacía. No había agua, solo polvo y desesperación. Y entonces, en uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia, el texto registra: «Y se sentaron a comer pan», mientras su hermano, de su misma sangre, estaba en el fondo de un pozo, posiblemente herido. Ciertamente aterrorizado, ellos, a pocos metros de distancia de sus gritos ahogados, desplegaron sus provisiones y comieron. La insensibilidad era absoluta. Habían eliminado el problema. Habían silenciado al soñador, pero el plan divino tenía otros instrumentos. Mientras comían, mientras Rubén quizás se había alejado momentáneamente para vigilar el rebaño, los hermanos alzaron los ojos y vieron en el horizonte lo que parecía ser una intervención. Una caravana de ismaelitas venía de Galaad. Sus camellos venían cargados de especias, bálsamo y mirra, mercancías preciosas destinadas al mercado de Egipto. En ese momento Judá, cuyo nombre significa alabanza, tuvo una idea. Su lógica no era de compasión, sino de pragmatismo y codicia. Se volvió hacia sus hermanos y dijo: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Era una lógica perversa. Es nuestro hermano, así que no lo matemos. Simplemente vendámoslo como una propiedad, como un animal, a una vida de esclavitud perpetua en una tierra pagana. La idea de mancharse las manos con sangre era repulsiva, pero la idea de sacar provecho de su tragedia era aceptable. Y sus hermanos, viendo la lógica financiera y la manera de evitar la culpa directa, consintieron. Cuando los mercaderes madianitas, el texto usa los términos indistintamente, indicando un convoy mixto de comerciantes del desierto, pasaron cerca, los hermanos actuaron. Sacaron a José de la cisterna,
Imaginemos ese momento, el breve destello de esperanza en el corazón de José al ser levantado hacia la luz, solo para ver que esa esperanza se extinguía al ser entregado a manos de extraños de rostros curtidos por el sol. La transacción fue rápida, fría y legal. Le vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven. 20 piezas de plata que sellaron su destino y mancharon las manos de los hijos de Israel para siempre. Los ismaelitas tomaron a su nueva propiedad, lo ataron, y la caravana continuó su camino hacia el sur, hacia Egipto, llevándose consigo el sueño y al soñador. El drama en Dotán aún no había concluido. Rubén, ajeno a la venta, regresó a la cisterna con su plan secreto de rescate. Miró dentro. La oscuridad le devolvió el silencio. Estaba vacía. El pánico se apoderó de él. Rasgó sus vestidos, el signo tradicional de duelo y desesperación. Volvió corriendo a sus hermanos, su rostro una máscara de angustia. El joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Su grito era el del primogénito que había fallado en su deber de proteger, el del conspirador cuyo plan se había visto frustrado por una conspiración aún más profunda. Pero ya era demasiado tarde. El dinero ya estaba en sus bolsas y José ya estaba en el camino a Egipto. Ahora los hermanos debían ejecutar la segunda parte de su plan, el encubrimiento. El odio que los llevó a vender a su hermano ahora los llevaría a infligir una tortura psicológica de por vida a su propio padre. Tomaron la túnica de José, esa prenda que había sido la fuente de todo su odio, y mataron un cabrito de las cabras. Tiñeron la túnica en la sangre del animal, manchando el símbolo del amor paternal con la evidencia de una muerte violenta. Convirtieron la prenda de la promesa en una reliquia de tragedia. Y llevaron esta evidencia fabricada a Hebrón. Presentaron la túnica ensangrentada a su padre, Jacob. Su crueldad fue refinada. No le dijeron que José había muerto. Le hicieron una pregunta pasiva, forzando al anciano padre a ser el detective de su propia angustia. «Esto hemos hallado», dijeron. «Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Jacob la tomó en sus manos temblorosas. La reconoció al instante. Los colores, el tejido, el amor, ahora todo manchado de sangre. Su mente, preparada para lo peor por la larga ausencia de su hijo, saltó a la única conclusión posible, la conclusión que sus hijos querían que alcanzara. «La túnica de mi hijo es», gritó. «Alguna mala bestia lo devoró». José ha sido despedazado sin duda. El anciano patriarca, el hombre que había luchado con Dios, se quebró. Jacob rasgó sus vestidos en un acto de dolor total. Se vistió de cilicio, la tela áspera del doliente sobre su carne, y comenzó un duelo que no duraría días, ni semanas, sino décadas. Hizo duelo por su hijo muchos días, y en la más grotesca de las farsas se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Los mismos hombres cuyas manos estaban manchadas con el dinero de la venta, los mismos que habían sumergido la túnica en sangre, ahora rodeaban a su padre, ofreciéndole palabras vacías de consuelo, fingiendo compartir un dolor que ellos mismos habían infligido. Pero Jacob rechazó su consuelo. Su dolor era demasiado profundo para ser tocado por sus mentiras. «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol», declaró. El Seol, el lugar de los muertos. Jacob estaba diciendo que su vida, en efecto, había terminado, que viviría el resto de sus días en la sombra de esta muerte, esperando solo reunirse con su hijo amado en el polvo. Mientras Jacob comenzaba su larga noche de duelo en Canaán, la caravana avanzaba implacablemente. Los mercaderes madianitas llevaron a José a través del árido Sinaí hacia la tierra más poderosa del mundo conocido. Llegaron a Egipto, el imperio del Nilo, una tierra de dioses extraños, un idioma incomprensible y un poder absoluto centrado en la figura de Faraón. El joven pastor de Hebrón, el soñador, el amado de su padre, fue llevado al mercado de esclavos de Avaris o Memphis. Allí, despojado de su nombre, de su familia y de su libertad, fue vendido una vez más.
Pero incluso en esto, la mano de la providencia no lo había abandonado, aunque debió parecerle así. No fue comprado por un granjero cruel o un capataz de cantera. La Escritura concluye este capítulo de su vida con una nota ominosa pero crucial. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José, el hebreo, fue comprado por el jefe de la policía secreta de Faraón, el hombre a cargo de la seguridad del Estado y de la prisión real. Fue arrojado no a un lugar de oscuridad anónima, sino al corazón mismo del poder egipcio, el lugar preciso donde sus dones un día serían necesarios. El soñar había sido silenciado, la túnica había sido destruida y el soñador era ahora un esclavo. La primera parte de su vida había terminado en un aparente fracaso total. El odio de sus hermanos parecía haber triunfado y los sueños parecían, en efecto, haberse convertido en nada. Pero el plan de Dios, que se mueve en misterio, apenas comenzaba a desplegarse. Y así José, el hebreo, el hijo de la promesa, el soñador, fue llevado a la casa de Potifar, el egipcio. El contraste entre los campos abiertos de Hebrón y los muros de la opulenta residencia del capitán de la guardia debió ser abrumador. Había perdido la túnica de colores, símbolo del amor de su padre, y ahora vestía la áspera túnica de un esclavo. Había perdido su libertad, su familia y su nombre, reducido a una propiedad, una posesión en una tierra extraña, una cultura saturada de deidades que no conocía y un idioma que no entendía. Estaba solo, rodeado por el poder imperial de Egipto, una maquinaria que podía aplastar a un hombre sin previo aviso. Desde una perspectiva humana, su vida estaba terminada. Los sueños de los manojos y las estrellas parecían ahora las crueles burlas de un destino fallido. Pero la narrativa de la redención nunca depende de la perspectiva humana, pues el texto sagrado introduce la clave de todo lo que sigue, la bisagra sobre la cual girará la historia de Egipto y del mundo. Mas Jehová estaba con José. Esta no era una presencia pasiva, una mera observación desde los cielos. Era una presencia activa, interviniente. Dios no había evitado el pozo, ni había detenido la caravana, ni había abierto las puertas del mercado de esclavos. En lugar de eso, descendió con José al lugar de su servidumbre. Y porque el Señor estaba con él, José se convirtió en un varón próspero. La prosperidad aquí no debe entenderse como riqueza personal, pues un esclavo no posee nada. Era una eficacia divina, una bendición tangible que fluía a través de sus manos. Todo lo que José tocaba florecía. Cada tarea que se le asignaba se completaba con una excelencia y un éxito que desafiaban la explicación natural. La bendición del pacto de Abraham no se limitaba a la tierra de Canaán. Operaba en el corazón de Egipto, en la casa de un oficial pagano, y su amo, Potifar, lo vio. Potifar no era un hombre ingenuo. Como capitán de la guardia, su supervivencia dependía de su habilidad para leer a los hombres y discernir la verdad. Vio a este joven esclavo hebreo y reconoció que había algo diferente en él. No era solo eficiencia, era una bendición sobrenatural. El texto es explícito. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es un momento asombroso. El reconocimiento por parte de un adorador del panteón egipcio, de la supremacía y la intervención del Dios único de un esclavo extranjero. El favor de Dios se tradujo en el favor del hombre. José halló gracia a los ojos de Potifar. Esta gracia lo elevó. Potifar no lo vio más como un simple esclavo, sino como un instrumento de su propia prosperidad. Le sirvió y Potifar, viendo su fidelidad e integridad, lo promovió. Lo hizo mayordomo de su casa. Esta no era una posición menor. Era el administrador principal, el supervisor de todos los asuntos domésticos, financieros y agrícolas de un hombre de inmenso poder y riqueza. Potifar entregó en su poder todo lo que tenía. La confianza era absoluta.
La transición de esclavo encadenado a administrador de confianza fue meteórica, pero no fue obra de la suerte, sino de la soberanía divina que demostraba la valía de su siervo. El texto subraya la magnitud de esta confianza, y él, Potifar, no se preocupaba con él de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. Ya fuera por razones de pureza ritual egipcia o simplemente para ilustrar el alcance total de la autoridad de José, el mensaje es claro: la casa de Potifar estaba enteramente en manos de José, y la bendición se intensificó. Ya no era solo José quien prosperaba, la bendición se derramó sobre el propio amo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición que había sido prometida a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba encontrando un cumplimiento literal. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que Potifar tenía, tanto en la casa como en el campo. La ironía divina es profunda. Los hermanos de José lo vendieron para evitar que reinara sobre ellos, y ahora José reinaba, en efecto, sobre toda la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Estaba aprendiendo a administrar, a gobernar, a gestionar los recursos de una nación. La casa de Potifar no era una prisión, era un campo de entrenamiento. En medio de esta prosperidad y responsabilidad, el texto introduce el siguiente elemento del drama. No es un elemento de política o economía, sino de apariencia humana. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta descripción no es vanidad. Es el detonante de la siguiente prueba. Una prueba que no vendría del odio de sus hermanos, sino de la atracción ilícita. Su apariencia física, un don, se convertiría en una trampa peligrosa. Porque aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. El nombre de esta mujer nunca se registra en las Escrituras. Se la define solo por su posición, la esposa de Potifar. Su anonimato subraya su rol como arquetipo de la tentación, del poder corrupto y del deseo desenfrenado. Ella puso sus ojos en él. Esta frase no denota una mirada pasajera, sino una observación fija, una codicia creciente, una obsesión que comenzó a arder en la casa. Ella lo observaba mientras él administraba, mientras se movía con la autoridad y la gracia que Dios le había dado. Y un día, la observación se convirtió en una orden. Con la autoridad de la señora de la casa sobre un esclavo que era propiedad legal de su marido, ella le dijo: «Acuéstate conmigo». La orden era directa, brutal, y no admitía ambigüedades. Era una colisión de mundos. Para ella era el ejercicio de un privilegio. Para él era una invitación a la ruina. La respuesta de José es una de las declaraciones de integridad más profundas y articuladas de toda la Escritura. Él se negó, pero su negativa no fue un simple no. Fue una apelación razonada, basada en dos pilares inquebrantables: la lealtad a su amo terrenal y la fidelidad a su Dios celestial. Primero, apeló a la lealtad humana. «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa», le explicó, «y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». José le recordó la magnitud de la confianza que Potifar había depositado en él. Él era el guardián de la casa, no su depredador. «Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer». Él reconoció la línea que no debía cruzarse, el límite sagrado del matrimonio de su amo. Traicionar esa confianza no sería solo un acto de pasión, sino un acto de traición vil contra el hombre que lo había elevado del polvo de la esclavitud. Pero el segundo pilar de su negativa fue el fundamental, fue el que lo ancló. Después de explicar la ofensa horizontal contra Potifar, José elevó la mirada y definió el pecado en su verdadera dimensión vertical. «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». En esta frase, José revela el corazón de su piedad. Su preocupación última no era la ley egipcia, ni siquiera la ira de Potifar. Era la santidad de Dios.
Él entendía que, aunque el acto sería contra Potifar y su esposa, el pecado, en su esencia, era una transgresión contra Dios. No vio la tentación como una oportunidad de placer o avance, sino como un grande mal, una abominación a los ojos del Señor que había estado con él, que lo había hecho prosperar y que era la fuente de su vida. La tentación rara vez es un evento aislado. La respuesta de José, aunque noble, no disuadió a la mujer. El texto revela que esto se convirtió en una guerra de desgaste. Y aconteció que hablando ella a José cada día, era una presión implacable, una campaña diaria de seducción, persuasión y probablemente amenazas veladas. Cada mañana, José se despertaba sabiendo que enfrentaría no solo los deberes de la casa, sino la mirada insistente y la palabra tentadora de la esposa de su amo. Su posición como esclavo lo hacía increíblemente vulnerable. Una negativa continua ponía en riesgo todo lo que había ganado, pero la respuesta de José a esta presión diaria fue igualmente firme. El texto dice, no la escuchaba él para acostarse al lado de ella, ni para estar con ella. Su defensa fue doble. No solo se negó a cometer el acto, acostarse al lado de ella, sino que también se negó a entretener la tentación. Se negó a estar con ella. Practicó la disciplina de la distancia. Evitó la proximidad innecesaria, reconociendo que jugar con la tentación es el primer paso para caer en ella. Huyó de la conversación, evitó las habitaciones donde ella estaba, mantuvo una distancia profesional y moral. Durante días, quizás semanas o meses, esta batalla silenciosa se libró dentro de los muros de la casa del capitán. Pero la tentación, cuando es resistida, a menudo se vuelve desesperada. El conflicto llegó a su punto crítico. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Era un día normal. José estaba cumpliendo con sus responsabilidades. El texto añade el detalle fatal, y no había nadie de los de casa allí. La casa estaba vacía. Los otros sirvientes estaban fuera. La supervisión había desaparecido. Era la oportunidad perfecta, la trampa cuidadosamente preparada, o quizás una coincidencia orquestada por la providencia para la prueba final. En esa quietud, ella actuó. La persuasión verbal había fallado. Ahora recurrió a la fuerza física, y ella lo asió por su ropa diciendo, «Acuéstate conmigo». La demanda ya no era una invitación, era una agresión. En ese momento, José se enfrentó a una elección imposible. Quedarse y luchar contra ella era impensable. Era un esclavo, y ella era la esposa del amo. Ceder era pecar contra Dios. Su única opción era la que había practicado moralmente, la huida física. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En un instante, José abandonó el símbolo de su autoridad como mayordomo, su manto egipcio, y huyó por su vida y por su alma. Escogió la desnudez de la inocencia sobre la vestidura de la culpa. Por segunda vez en su vida, José era despojado de una prenda significativa. La primera vez, sus hermanos le quitaron la túnica del favor paternal para arrojarlo a un pozo. Esta vez, la esposa de su amo le arrebató la ropa de su mayordomía mientras él huía de un pecado que era un pozo moral aún más profundo. Huyó al exterior, a la seguridad, pero el precio de su integridad fue la evidencia misma que se usaría para destruirlo. Cuando ella vio que él había huido, que la había rechazado tan decisivamente y que tenía la ropa de él en sus manos, su deseo frustrado se transformó instantáneamente en veneno, en una furia nacida del rechazo y el miedo a ser expuesta. El amor despreciado se convirtió en un odio calculador. Su único instinto ahora era la autoconservación, y la única manera de salvarse era destruir a José. Comenzó a construir su mentira inmediatamente. Llamó a los de casa, los mismos sirvientes que habían estado convenientemente ausentes. Cuando llegaron corriendo, la encontraron en un estado de agitación fabricada, sosteniendo la ropa de José como un trofeo de su supuesta victoria.
Y comenzó su acusación. Es revelador que su primera culpa no la dirige a José, sino a su propio marido Potifar. «Mirad», gritó, «nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros». Utilizó su origen, un hebreo, como un insulto, un término de desprecio racial, distanciando a este extranjero de nosotros, los egipcios civilizados. Y culpó a Potifar. «Nos ha traído», como si la presencia de José fuera culpa de su marido. Luego tejió la mentira, invirtiendo cada detalle de la verdad. «Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces». Ella, la agresora, se convirtió en la víctima que gritaba. Él, la víctima que huía, se convirtió en el agresor. Y viendo él que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Presentó su huida no como un acto de piedad, sino como la retirada culpable de un criminal sorprendido en el acto. La evidencia física, la ropa que ella misma le había arrancado, ahora corroboraba su historia ficticia. Los sirvientes, sin otra evidencia y enfrentados a la palabra de su señora contra la de un esclavo hebreo ausente, no tuvieron más remedio que creer o fingir que creían. Pero la actuación no estaba completa. El verdadero objetivo era Potifar, y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Dejó la evidencia allí en exhibición, esperando a su marido. Dejó que la ira y la humillación se cocinaran a fuego lento. Cuando Potifar regresó a su hogar, quizás esperando la paz de su casa bien administrada, se encontró con una crisis. Y ella le repitió la historia, esta vez diseñada para herir su orgullo como hombre y como amo. Y ella le habló palabras semejantes, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». De nuevo, la culpa recae sobre Potifar, que nos trajiste, y la raza de José, el siervo hebreo. Ella se presentó como la esposa virtuosa y violada, defendiendo el honor de su casa. Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. La ira de Potifar fue inmediata e intensa. Su honor había sido atacado, su autoridad desafiada y su confianza traicionada, o al menos eso parecía. La evidencia era circunstancial pero potente. La palabra de su esposa, el testimonio de los sirvientes que ella había preparado y la ropa del esclavo abandonada en su dormitorio. En circunstancias normales, para un crimen tan atroz como el intento de violación de la esposa del capitán de la guardia, el castigo para un esclavo habría sido uno solo, la ejecución inmediata y brutal. No habría habido juicio ni apelación, solo muerte. Y sin embargo, la acción de Potifar es singularmente extraña. Su furor estaba encendido, pero su respuesta fue contenida. Y tomó su señor a José y lo puso en la cárcel. No lo mató, no lo mutiló, lo puso en prisión. Esta no era cualquier prisión. El texto especifica que era el lugar donde estaban los presos del rey. Esta era la prisión estatal, el calabozo reservado para los enemigos de Faraón, para prisioneros políticos, para aquellos que habían ofendido directamente al trono. Irónicamente, esta prisión estaba bajo la jurisdicción del propio Potifar como capitán de la guardia. ¿Por qué esta moderación? ¿Acaso el furor de Potifar estaba dirigido a José por su traición o a su esposa por una mentira que él sospechaba pero no podía probar? O tal vez estaba furioso con la situación que lo obligaba a deshacerse de su mejor administrador. Las Escrituras no especulan sobre sus motivos internos, pero su acción es reveladora. Al encarcelar a José en lugar de ejecutarlo, Potifar, quizás sin saberlo, preservó la vida del hombre que salvaría a Egipto. Lo puso en el único lugar donde tendría acceso a los siervos personales de Faraón. Y así, la caída de José fue completa. Una vez más, fue arrojado a un pozo. El pozo de Dotán fue el resultado del odio de sus hermanos. El pozo de Egipto fue el resultado de la integridad de José. Había hecho lo correcto, había honrado a Dios y a su amo, y su recompensa
fue la oscuridad, las cadenas y la ignominia. Y estuvo allí en la cárcel. La frase es un epitafio de su vida en la casa de Potifar. El administrador próspero era ahora un criminal convicto, su nombre manchado, su futuro borrado. Parecía que, una vez más, el soñador había sido derrotado y el mal había triunfado. Pero el texto de la providencia divina no se había terminado de escribir. En la oscuridad de esa prisión real, donde los hombres eran olvidados por el mundo exterior, la frase más importante de la vida de José reaparece, desafiando las circunstancias. Pero Jehová estaba con José. El favor de Dios no se limitaba al campo de pastoreo ni a la casa del administrador. Descendía a los confines más bajos de la prisión del rey. Y esta presencia, una vez más, tuvo un efecto tangible. El Señor le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El patrón divino se repitió. Así como Potifar vio el favor de Dios en José el esclavo, el jefe de la cárcel vio el favor de Dios en José el prisionero. Este carcelero, un hombre sin duda endurecido por su oficio, vio la integridad, la competencia y la gracia divina en este prisionero hebreo. Y la confianza creció. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. La ironía es sublime. José, acusado de traicionar la confianza de su amo, se convierte ahora en el depositario de toda la confianza del jefe de la cárcel. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Su caída lo había llevado a otra posición de autoridad. Había pasado de gobernar una casa a gobernar una prisión. El carcelero se desentendió de sus deberes, tal como lo había hecho Potifar. El jefe de la cárcel no se preocupaba de cosa alguna que estuviese en su mano, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba ahora en el fondo, olvidado por Potifar, dado por muerto por su padre Jacob, y ahora un prisionero del Estado, acusado falsamente de un crimen terrible. Había perdido su túnica de colores, su ropa de mayordomo, su libertad y su reputación. Pero no había perdido a su Dios. En el lugar más oscuro de Egipto, la luz de la providencia seguía brillando, transformando la prisión en un nuevo campo de entrenamiento y posicionando a José exactamente donde necesitaba estar para que los propósitos divinos, incomprensibles para la mente humana, pudieran continuar su marcha inexorable hacia el cumplimiento de aquellos sueños que ahora parecían más imposibles que nunca. El tiempo en la prisión del rey transcurría con la pesada monotonía de los días sin esperanza. José, aunque prisionero, se movía con la autoridad que la gracia de Dios le confería, administrando la vida de otros hombres rotos, de otros caídos en desgracia. Sus cadenas eran reales, pero su espíritu operaba con la libertad de aquel que sabe que su destino no está en manos de Faraón, ni de Potifar, ni de un carcelero. Había sido fiel en la casa de su amo y ahora era fiel en la casa de los olvidados, en el calabozo del rey. Y fue en este lugar de sombras donde la providencia divina daría el siguiente paso, introduciendo dos nuevos actores en el drama de la redención. El escenario de la historia se trasladaría desde la casa del capitán de la guardia al círculo íntimo del mismo faraón. Sucedió, después de estas cosas, que la ira del rey de Egipto se encendió contra dos de sus oficiales más cercanos. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del rey de Egipto delinquieron contra su señor. El texto no especifica la naturaleza de su ofensa. Pudo ser una falta en el servicio, una sospecha de conspiración, un veneno descubierto, o quizás la simple volatilidad de un monarca absoluto. Pero la ofensa fue lo suficientemente grave como para que Faraón, el dios rey, se enojase contra sus 2 eunucos. Estos no eran sirvientes comunes. El copero principal no solo probaba el vino del Faraón,
protegiéndolo de venenos, sino que era un consejero de confianza, un hombre con acceso personal y constante al trono. El panadero principal supervisaba la provisión de alimentos, un rol de inmensa responsabilidad logística y de seguridad. Eran hombres de alto rango, y Faraón, en su ira, los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. El texto nos lleva de vuelta al principio. Fueron enviados al mismo lugar donde estaba preso José, la cárcel que estaba bajo la jurisdicción de Potifar. Y el capitán de la guardia, ya fuera el propio Potifar o su sucesor, encargó de ellos a José. La providencia es precisa. De todos los prisioneros, José, el hebreo, el administrador fiel, fue asignado para servirles personalmente, y él les servía. El que un día interpretaría sus destinos, comenzó sirviéndoles el pan y el agua en su confinamiento, y estuvieron días en la prisión, su ansiedad creciendo, su futuro incierto, suspendidos entre el favor perdido y la ejecución inminente. En este estado de tensión, el cielo les habló en el único idioma que conocían, el lenguaje de los sueños. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en una misma noche. No fueron sueños ordinarios. Cada uno tuvo su propio sueño, y crucialmente, cada sueño con su propia interpretación. Eran visiones cargadas de simbolismo, mensajes coherentes que pesaban sobre sus almas. A la mañana siguiente, José entró a sus celdas para cumplir con sus deberes de servicio, y los encontró turbados. No era la tristeza habitual del prisionero, era una angustia profunda, una desolación que marcaba sus rostros. José, cuyo propio sufrimiento no había endurecido su corazón, sino que lo había hecho sensible al dolor ajeno, se detuvo. Su primera palabra no fue de administración, sino de compasión. «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?», les preguntó. Vio su angustia y se interesó por ella. Ellos le respondieron, revelando la fuente de su desesperación. «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Su angustia era doble. Primero, por la naturaleza ominosa de los sueños, y segundo, por su situación. En la sociedad egipcia, los sueños eran considerados portales al mundo divino, premoniciones del futuro. Pero para entenderlos, se requería una clase de intérpretes profesionales, los magos y sabios de la corte. Aquí, en la prisión, estaban aislados de todo consejo. Estaban atrapados con un mensaje del destino que no podían descifrar. La respuesta de José es la piedra angular de su fe. No hay arrogancia en él. No hay un intento de aprovecharse de su desesperación. En lugar de eso, en la oscuridad de una prisión pagana, José se convierte en el primer misionero, el primer teólogo. Desvía la atención de los intérpretes humanos y la dirige hacia la fuente de toda verdad. ¿No son de Dios las interpretaciones?, declaró. No fue una pregunta, fue una afirmación de su visión del mundo. Los magos de Egipto no tienen poder. Solo el Dios viviente, su Dios, entiende el futuro. Y luego, con la calma autoridad de quien es un vaso de la divinidad, dijo, «Contádmelo ahora a mí». No les pidió que le pagaran ni que le prometieran nada. Simplemente les ofreció el don que Dios le había dado. El jefe de los coperos, quizás el de mayor rango o simplemente el más desesperado, habló primero. Contó su sueño a José. «Yo soñaba», comenzó, «que veía una vid delante de mí». La imagen era vívida, relacionada directamente con su profesión. Y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y venían a madurar sus racimos de uvas. El sueño mostraba un crecimiento sobrenaturalmente rápido. Brotes, flores y uvas maduras, todo a la vez. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. En su sueño estaba de vuelta en su antiguo trabajo. Estaba sirviendo al rey. La imagen era de restauración, de servicio, de favor. José escuchó, y mientras el copero hablaba, Dios le dio la interpretación. No hubo vacilación ni conjetura. La respuesta de José fue inmediata y segura.
Esta es su interpretación, dijo José. Los 3 sarmientos son 3 días. El simbolismo clave fue revelado. Los sarmientos representaban el tiempo. Al cabo de 3 días, continuó José, Faraón levantará tu cabeza. Esta era una frase egipcia común que podía significar 2 cosas, un censo o una ejecución. Pero José aclaró inmediatamente el significado positivo. Y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. La noticia era la mejor posible, no solo la vida, sino la restauración completa de su honor y su posición. En 3 días, su pesadilla terminaría. Y entonces, en ese breve momento de esperanza compartida, José, el prisionero, revela su propia humanidad, su propio anhelo de liberación. Después de entregar las buenas nuevas divinas, hace una súplica personal y conmovedora. «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien», le rogó al copero. «Te ruego que uses conmigo de misericordia». La palabra hebrea es esed, la misma palabra para el amor inagotable y la fidelidad del pacto de Dios. José le estaba pidiendo al copero un acto de gracia pactada. «Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa». Por primera vez, José articula la injusticia de su situación a un tercero que podría tener el poder de ayudarle. Presenta su caso en 3 puntos claros. Primero, su origen. «Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos». No era un criminal de Egipto. Era un extranjero, secuestrado de su patria. Segundo, su inocencia en Egipto. «Y nada he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel». Niega categóricamente la acusación de la esposa de Potifar. Es la declaración de un hombre con la conciencia limpia que ha sufrido por hacer lo correcto. Le estaba pidiendo al copero que fuera su testigo, su defensor, su salvoconducto para salir de la casa, el pozo en el que había sido arrojado injustamente. Confió su historia, su dolor y su esperanza en la memoria de este hombre. Al ver que la interpretación había sido tan favorable, el jefe de los panaderos se sintió alentado. El alivio del copero le dio esperanzas de que su propio sueño también presagiaría la liberación. «También yo soñé», dijo, «que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza». De nuevo, el sueño estaba íntimamente ligado a su profesión. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Eran las delicias, los panes finos, la obra de un maestro panadero destinada a la mesa real. Pero su sueño tenía un elemento oscuro que el del copero no tenía. «Y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza». Las aves, criaturas del aire, venían y saqueaban la comida de Faraón antes de que pudiera ser entregada, y lo hacían desde el canastillo que estaba sobre su propia cabeza. José escuchó, y de nuevo la interpretación divina vino, pero esta vez no traía consuelo. El semblante de José debe haberse ensombrecido, pero como siervo de Dios no podía suavizar el mensaje. La verdad, aunque terrible, debía ser dicha. «Esta es su interpretación», dijo José con la misma autoridad solemne. «Los 3 canastillos 3 días son». El paralelismo temporal era el mismo, pero el resultado era trágicamente diferente. «Al cabo de 3 días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti». José usó la misma frase idiomática, levantar la cabeza, pero la aclaró con un final brutal. No era un censo, era una decapitación o una ejecución. «Y te hará colgar en la horca». El castigo era la muerte y la humillación póstuma. «Y las aves comerán tu carne de sobre ti». El detalle más espantoso del sueño, las aves comiendo del canasto sobre su cabeza, era una metáfora directa de su propio destino. Las aves comerían, no la comida del rey, sino su propia carne, mientras su cuerpo colgaba expuesto, una advertencia para todos los que ofendieran a Faraón. El silencio que debe haber caído en esa celda fue el silencio de la muerte pronunciada. José, el portador de la verdad de Dios, se vio obligado a entregar tanto la vida como la sentencia. El aire de la prisión se cargó de una tensión insoportable durante las siguientes 72 horas. El copero, vibrando de esperanza,
El panadero, helado de terror. José, habiendo sido el canal de ambos destinos, solo podía esperar y observar. Y llegó el tercer día. Era un día de fiesta en todo Egipto. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. En medio de la celebración, de la música y la abundancia, Faraón se acordó de los asuntos de Estado, de la justicia y del juicio. Se acordó de sus 2 oficiales en prisión y enalteció la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. El momento de la verdad había llegado e hizo volver a su puesto al jefe de los coperos. Tal como José había dicho, fue restituido. Una vez más, dio él la copa en mano de Faraón, el acto simbólico de su perdón y restauración. El copero estaba de vuelta en la luz, en el favor del rey su vida de vuelta, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. El juicio fue severo y final. El hombre que había soñado con aves fue entregado a ellas. La profecía se había cumplido al pie de la letra. La narrativa concluye la escena con una afirmación poderosa de la autoridad profética de José, como les había interpretado José. La palabra de Dios, hablada a través de su siervo en la oscuridad de una prisión, había demostrado ser más segura que los muros de la cárcel y más poderosa que la voluntad de Faraón. El Dios de un esclavo hebreo sabía el futuro, y Faraón, sin saberlo, simplemente había ejecutado el guión que Dios ya había revelado. Para José, este día debió ser una mezcla de asombrosa validación divina y una esperanza humana desesperada. Su don había sido confirmado. Dios estaba indudablemente con él, y ahora su salvación estaba cerca. El copero estaba libre. El copero estaba en la presencia de Faraón. El copero había recibido la misericordia que José le había pedido. Seguramente, en cuestión de horas o días, Faraón escucharía la historia del esclavo hebreo inocente que interpretaba sueños. Seguramente, las puertas de la prisión se abrirían. José esperó, pero la narrativa da un giro final, un golpe de una crueldad humana devastadora. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El verbo hebreo es enfático. No fue un simple descuido. Fue un olvido total, un borrado de la memoria. El copero, ahora seguro en su posición restaurada, envuelto en el lujo de la corte, no quiso arriesgar su nuevo favor mencionando a un prisionero hebreo. No quiso recordar la oscuridad de la cárcel ni al hombre que le había salvado la vida. La gratitud humana se disolvió ante la conveniencia política. Para José, el silencio que siguió debió ser peor que la acusación de la esposa de Potifar. La puerta que se había abierto tan milagrosamente ahora se cerraba de golpe. La validación de su don divino no le trajo la libertad humana. La profecía se había cumplido para otros, pero él permanecía en el pozo. Olvidado por el hombre al que había servido, aparentemente olvidado por el mundo. El texto nos dice que José permaneció en esa prisión 2 años enteros, más después de este evento. 2 años más de silencio. 2 años de esperar que la memoria del copero se despertara. 2 años de administrar una prisión, sabiendo que el mundo exterior lo había olvidado por completo. Su fe fue probada no en el pozo de Dotán, ni en la casa de Potifar, sino en la agonía de la esperanza diferida, en el largo y doloroso silencio de un Dios cuyos propósitos aún estaban velados en el misterio, esperando el momento preciso, el momento en que no solo un copero, sino el mismo Faraón tuviera un sueño. Pasaron 2 años enteros. 230 días y sus noches transcurrieron en el monótono silencio de la prisión del rey. El copero, restaurado a la calidez y el lujo del palacio, bebió del vino del olvido y borró de su memoria al esclavo hebreo que le había devuelto la vida. Para José, estos 2 años fueron la prueba final, el crisol más caliente de su fe. Su interpretación había sido divinamente precisa, pero su petición humana había sido totalmente ignorada.
La puerta de la esperanza que se había abierto brevemente se cerró con la pesada piedra de la ingratitud humana. Cada día que amanecía en la cárcel era una pregunta directa a su alma. Eran sus sueños de juventud, los sueños de los manojos y las estrellas, una fantasía cruel. Era el favor de Dios una ilusión que solo conducía a pozos cada vez más profundos. José había huido de la tentación de la carne en la casa de Potifar, pero ahora enfrentaba una tentación más sutil y corrosiva, la desesperación. Aprendió en la oscuridad lo que nunca podría haber aprendido en la luz. Aprendió que la fidelidad a Dios no garantiza la recompensa humana. Aprendió que la inocencia no es un escudo contra la injusticia. Y aprendió la lección más dura de todas. La soberanía de Dios opera en su propio tiempo inescrutable, no en el calendario de la conveniencia humana. El copero tenía que olvidar a José, porque si el copero lo hubiera recordado en un día ordinario, José podría haber sido liberado, quizás recompensado con una pequeña bolsa de oro y enviado de vuelta a Canaán, o convertido en un sirviente menor en el palacio. Pero el plan de Dios no era simplemente liberar a José, era exaltarlo. El plan no era solo salvar a un hombre, era salvar a naciones. Y para que eso sucediera, no era el copero quien necesitaba a José, era Faraón. Y para que Faraón lo necesitara, el rey mismo debía ser llevado al borde del abismo de la desesperación. Y así, al cabo de esos 2 años enteros, cuando José tenía 30 años, la edad de la plena madurez, la providencia divina movió su pieza maestra. Sucedió que Faraón soñó. No era el sueño inquieto de un hombre común. Era la visión nocturna del Dios Rey, del eje del mundo egipcio. En su sueño estaba de pie junto al Nilo, la arteria vital de su imperio, la fuente de toda vida y prosperidad. Y he aquí del río, cuna de sus dioses, subían 7 vacas. Eran de hermoso aspecto y muy gordas, y pacían tranquilamente en el prado. Eran el símbolo de la abundancia perfecta, la bendición del río. Pero mientras miraba, la visión se tornó en pesadilla. Y he aquí que tras ellas subían del río otras 7 vacas. Estas eran lo opuesto, de feo aspecto y enjutas de carne. Eran la encarnación de la sequía y la muerte. Y se pararon junto a las vacas gordas en la orilla del río. Y entonces lo imposible sucedió, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y muy gordas. Se las tragaron enteras, y Faraón despertó. El terror era tan real que sintió el sudor frío en su frente, pero el agotamiento lo venció, y se durmió de nuevo, y soñó por segunda vez. Esta vez, la visión no era del ganado, sino del grano. Veía que subían 7 espigas de un mismo tallo. Eran llenas y hermosas, el símbolo de una cosecha milagrosa. Y he aquí que después de ellas salían otras 7 espigas. Eran menudas y abatidas por el viento solano, el viento seco y abrasador del desierto que todo lo mata. Y la pesadilla se repitió, y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. El viento del desierto consumió la abundancia del campo. Y Faraón despertó. Esta vez supo que no era un sueño, era un oráculo. Era un mensaje de los dioses, y era terrible. Sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado. El rey del imperio más poderoso de la tierra estaba aterrorizado. Su alma estaba agitada. Las 2 visiones, tan similares en su estructura pero tan devastadoras en su implicación, pesaban sobre él como una sentencia de muerte para su nación. Inmediatamente hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Se reunió la totalidad de la inteligencia egipcia, los sacerdotes de Ra de Heliópolis, los escribas de Tot, los intérpretes de los libros sagrados. Eran los hombres cuya profesión era descifrar la voluntad de los dioses. Y Faraón les contó el sueño, la doble visión del río y el campo. Esperaba una respuesta, un ritual, una solución, y Faraón recibió, a cambio, un silencio absoluto. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. La sabiduría colectiva de Egipto, la cuna de la astrología y la oniromancia, fue reducida a la impotencia.
Los dioses de Egipto estaban mudos. Los magos, que pretendían tener las llaves del futuro, se encontraron frente a una puerta cerrada, y el pánico del rey seguramente se convirtió en furia. Este era el momento exacto que la providencia divina había esperado, el momento de la total y absoluta insuficiencia humana, el momento en que el poder del trono se diera cuenta de su propia impotencia ante el decreto de un poder superior. Fue en este vacío, en este silencio aterrador de los sabios, que una voz temblorosa se alzó. El jefe de los coperos, de pie junto al trono, viendo el terror de su rey y el fracaso de los magos, sintió un terror diferente, el terror de una memoria súbita y culpable. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Comenzó con una confesión. Su mente regresó 2 años atrás al calabozo, al rostro del hebreo. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, explicó, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Contó la historia públicamente, arriesgando quizás la ira de Faraón, al recordarle su antiguo disgusto. Y tuvimos un sueño en la misma noche, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Notemos cómo lo describe. Un joven, un hebreo, un siervo, lo más bajo de lo bajo. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, a cada uno conforme a su sueño. Y entonces dio el testimonio que sellaría el destino de José y el de Egipto. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. La validación era perfecta. La profecía se había cumplido al pie de la letra. El copero, en su intento de disculparse por su olvido, se convirtió en el heraldo de la única solución de Egipto. La reacción de Faraón fue instantánea. No cuestionó, no dudó. El hombre que se ahoga no cuestiona la mano que se le ofrece. Entonces Faraón envió y llamó a José. La orden fue absoluta. Y el texto nos dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. La palabra hebrea sugiere una velocidad vertiginosa. En un momento José estaba en la oscuridad, un prisionero olvidado. Al siguiente los guardias reales irrumpían en su celda. Las llaves giraban y era arrastrado hacia la luz. El plan de Dios, que había esperado 2 años enteros, ahora se movía con una velocidad cegadora. Pero José no fue llevado directamente ante el rey. Había un protocolo, y él se afeitó y mudó sus vestidos. Este no fue un acto de vanidad, fue un acto de transformación cultural y simbólica. Se afeitó el vello facial, quitando la barba semítica para adoptar el rostro limpio y pulido de un cortesano egipcio, y mudó sus vestidos. Se despojó de los harapos de la prisión, la tela áspera de su injusticia, y fue vestido probablemente con lino limpio. Era el símbolo de su purificación, de su salida del pozo. Y así, limpio, transformado, pero con el corazón de un siervo de Yahweh, vino a Faraón. Imaginemos la escena: el gran salón del trono, el esplendor de Egipto, Faraón, el dios rey, rodeado de sus sabios y magos silenciados, mirando con desesperación y esperanza a este joven extranjero de 30 años, con los ojos aún acostumbrándose a la luz, de pie ante el trono del mundo. Y Faraón le habló exponiendo su necesidad. Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Faraón le ofreció a José la tentación definitiva. No era la tentación de la carne, sino la del orgullo. Faraón le estaba diciendo: tengo entendido que tú tienes este poder. Demuéstramelo. Y aquí vemos la obra completa de los 13 años de aflicción. El José de 17 años, el joven orgulloso que se jactaba de sus sueños ante sus hermanos, ha muerto. En su lugar hay un hombre humilde, un vaso vacío listo para ser llenado por Dios. La respuesta de José es una de las mayores confesiones de fe en la historia. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Una negación total y absoluta de su propia habilidad. Desvió toda la gloria, todo el poder de sí mismo.
Y luego señaló a la verdadera fuente. Dios será el que dé respuesta propicia de paz a Faraón. No solo dijo que Dios lo haría, sino que la respuesta sería de paz. En medio del terror del rey, José profetizó la calma. Declaró que el Dios de los hebreos no venía a maldecir a Faraón, sino a salvarlo. Con esta asombrosa declaración de dependencia teológica, Faraón se sintió seguro. Vio en este hombre algo que sus magos no tenían, no arrogancia, sino autoridad. Y Faraón procedió a contarle sus sueños en detalle. Describió las vacas gordas y las vacas flacas, y añadió un detalle crucial que no estaba en la narración anterior. Y las vacas flacas y feas devoraron a las primeras 7 vacas gordas, y entraron en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, pues su parecer era aún malo como al principio. La hambruna sería tan absoluta, tan consumidora, que la abundancia previa sería completamente borrada de la memoria. La prosperidad desaparecería como si nunca hubiera existido. Contó igualmente el sueño de las espigas. José escuchó y Dios le dio la interpretación. No hubo duda. El sueño de Faraón es uno mismo, declaró José. No eran 2 problemas, sino un solo mensaje, un solo decreto. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José le revela al rey que no está tratando con dioses menores. Está tratando con el único Dios soberano que no solo predice el futuro, sino que lo decreta. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas 7 años son, el sueño es uno mismo. 7 años de abundancia sobrenatural, una cosecha tan vasta que Egipto se ahogaría en grano. Y las 7 vacas flacas y feas son 7 años de hambre. Y entonces José da el golpe profético. Y el sueño fue duplicado a Faraón, porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerla. El veredicto era final. No era una posibilidad, era una certeza. Y estaba llegando pronto. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de una hambruna tan grave que aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Pero José no se detuvo allí. El intérprete de sueños se convirtió en el arquitecto de la salvación. Movido por el Espíritu de Dios, la sabiduría divina fluyó de él. Dio un paso adelante y le dijo al rey del mundo exactamente qué hacer. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Primero, nombrar un líder, un administrador supremo. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Propuso un impuesto nacional del 20%. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Creó un sistema de almacenamiento estratégico y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre. Y el país no perecerá de hambre. El plan era audaz, integral y de una escala logística sin precedentes. Era la solución perfecta. Un silencio debe haber caído sobre la corte, mientras Faraón y sus siervos asimilaban la magnitud de la revelación y la brillantez del plan. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Faraón miró a sus magos silenciados y luego miró al hebreo que había traído luz a su oscuridad. Y les hizo a sus siervos una pregunta retórica. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El rey pagano, el adorador de Ra, reconoció el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, en José, y volviéndose a José, Faraón pronunció el decreto que cambiaría el mundo. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El prisionero fue declarado el hombre más sabio de la tierra. La exaltación fue tan rápida como la caída. Tú estarás sobre mi casa, declaró Faraón. La misma posición que tuvo en la casa de Potifar, ahora la tendría sobre la casa de Faraón, sobre todo el imperio. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. El poder de vida y muerte. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
José fue elevado de la oscuridad del pozo al segundo lugar del trono y comenzó la investidura. La ceremonia fue pública y total. Primero, quitó Faraón su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Este era el anillo de sello, el sigilo real. El poder de José era ahora el poder de Faraón. Sus decretos eran ley. Segundo, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Por tercera vez, sus vestiduras fueron cambiadas. La túnica ensangrentada del favor paternal fue reemplazada. La ropa de esclavo fue reemplazada. Los harapos de la prisión fueron reemplazados. Ahora estaba vestido con el lino blanco puro de la realeza egipcia, el uniforme del poder. Tercero, puso un collar de oro sobre su cuello, el símbolo de su alto cargo, el shebiu de honor. Y la transformación continuó, y lo hizo subir en su segundo carro. El hombre que había llegado a Egipto encadenado, ahora montaba en el carro del virrey. Y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla». La palabra hebrea es abresh, un grito de respeto absoluto. El imperio entero debía postrarse ante el hebreo. Los sueños de los manojos y las estrellas, que parecían muertos, comenzaban a proyectar una sombra sobre todo Egipto, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años. 13 años después de ser vendido por 20 piezas de plata, ahora estaba a cargo de la riqueza de todo un imperio. Para completar su integración, Faraón le dio una nueva identidad. Le dio un nombre egipcio, Safnat Panea, que significa el revelador de secretos, o Dios habla y él vive. Y le dio una esposa, para atarlo a la estructura de poder de Egipto. Le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Fue casado con la más alta nobleza teológica de Egipto, la hija del sumo sacerdote del culto al sol en Heliópolis. El esclavo hebreo era ahora el yerno del hombre más santo de la religión egipcia. Y José, Safnat Panea, salió de la presencia de Faraón y comenzó su obra. Recorrió toda la tierra de Egipto. Y comenzaron los 7 años de abundancia. La tierra produjo a montones. Y José, el administrador prudente, ejecutó su plan. Juntó toda la provisión y la almacenó en las ciudades. Reunió trigo como arena del mar, en tan gran cantidad que no se podía contar. El hebreo salvó al imperio pagano, y en estos años de paz y abundancia, antes de que llegara la hambruna, su esposa Asenat le dio 2 hijos. Y los nombres que José les dio revelan su corazón. No eran nombres egipcios, eran nombres hebreos, monumentos a su dolor y a la fidelidad de su Dios. Al primogénito lo llamó Manasés, que significa el que hace olvidar. Porque dijo José: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No era un olvido de resentimiento, sino un olvido de sanidad. El dolor de la traición y la esclavitud finalmente había sido sanado por la bendición de su nueva vida. Y al segundo lo llamó Efraín, que significa doblemente fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nunca olvidó que Egipto fue la tierra de su dolor, pero reconoció que fue en ese mismo lugar de aflicción donde Dios le había dado una fecundidad inimaginable. Los 7 años de abundancia llegaron a su fin. La tierra dejó de producir y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. La crisis había llegado y el hambre no se limitó a Egipto. Se extendió por todos los países. El mundo entero comenzó a morir de hambre. Pero en Egipto había pan. Y cuando todo el pueblo de Egipto comenzó a sentir hambre, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. El plan de Dios estaba completo. José, Safnat Panea, el Salvador del mundo, estaba sentado en su trono, controlando toda la comida de la tierra. Y el hambre se extendía, subiendo por el desierto, llegando a una pequeña tienda en Hebrón, donde un anciano llamado Jacob comenzaba a sentir el terror de la sequía.
El escenario estaba listo para que los hermanos que se inclinaron ante él en sueños, ahora se inclinaran ante él en la realidad, no para honrar a un hermano, sino para rogar por sus vidas al gran Señor de Egipto. El hambre no era un visitante pasajero, era un conquistador que se asentaba sobre la tierra y era grave en todos los países. En la tierra de Canaán, en el campamento de Jacob, el grano que habían traído de Egipto finalmente se agotó. El anciano patriarca, enfrentado una vez más al espectro de la inanición, miró a sus hijos, cuya inacción estaba paralizada por el miedo. «Volved», les ordenó, «y compradnos un poco de alimento». Pero sus hijos recordaban la condición, recordaban al Señor de Egipto, de rostro severo y poder absoluto. Y Judá, que ahora emergía como el verdadero líder entre los hermanos, el hombre de la promesa, le habló a su padre con una honestidad brutal. Aquel varón nos protestó con toda severidad diciendo: «No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros». La situación era un callejón sin salida. Ir sin Benjamín era una sentencia de muerte. Llevar a Benjamín era para Jacob una sentencia de dolor. Judá fue claro: «Si envías a nuestro hermano, iremos. Si no lo envías, no iremos». El destino de la familia estaba en manos de Jacob. E Israel, en su angustia, clamó contra ellos: «¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano?» Su dolor lo cegaba, culpando a sus hijos por una honestidad que José les había arrancado. Ellos le explicaron la precisión del interrogatorio de aquel señor, cómo había preguntado por su padre y su hermano. No podían saber que él usaría esa información como un lazo. La desesperación crecía. Rubén, el primogénito fallido, intervino con una oferta desesperada y grotesca. «Harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré». Pero Jacob, recordando la pérdida de José y la ausencia de Simeón, rechazó esta garantía de sangre. «No descenderá mi hijo con vosotros», declaró con una finalidad trágica. «Su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Jacob estaba dispuesto a dejar que toda la familia muriera de hambre antes que arriesgar al último hijo de Raquel. Pero el hambre no negocia. El hambre apretaba. La comida se acabó. Y Jacob, sin más opción, dijo: «Pues que así es, hacedlo». El patriarca cedió. La realidad de la muerte inminente era más fuerte que su miedo al dolor futuro. Prepararon un segundo viaje. Esta vez, Jacob, el estratega, preparó una defensa. Les ordenó llevar un regalo para el severo gobernador, un presente a aquel varón, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, lo mejor de una tierra moribunda. Les ordenó llevar doble cantidad de dinero, el dinero que habían encontrado en sus costales y el dinero nuevo para la compra. Y finalmente, el precio de su supervivencia: «Tomad también a vuestro hermano». Y en un acto de rendición total a la providencia, el hombre que había luchado con Dios oró: «Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Jacob se entregó al destino, y así los 11 hombres viajaron. El miedo debió ser su compañero constante en el camino de regreso a Egipto. Esta vez llevaban el dinero, el regalo y el cordero del sacrificio, Benjamín. Cuando llegaron y se presentaron ante José, y José vio a Benjamín con ellos, el engranaje de su plan entró en su fase final. Reconoció a su hermano de sangre, el hijo de su misma madre. La emoción debió golpearlo, pero su rostro permaneció impasible. Se volvió a su mayordomo y le dio una orden que aterrorizó a los hermanos: «Lleva a esos hombres a casa y degüella un animal y prepara, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía». Para los hermanos, esta invitación no era un honor, era una trampa. ¿Por qué el virrey de Egipto, el hombre que los había llamado espías, los invitaba a su casa privada? El pánico se apoderó de ellos.
por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos traen aquí, se susurraban, para tendernos lazo y caer sobre nosotros, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Vieron la aniquilación inminente. A la puerta de la casa de José, desesperados, se agolparon alrededor del mayordomo, intentando explicar la historia del dinero. Le contaron cómo lo habían encontrado, cómo lo habían traído de vuelta, cómo eran hombres honrados. Y el mayordomo, que estaba al tanto del plan de su señor, les respondió con una calma que los confundió. Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y para sellar su confusión les trajo a Simeón. Su hermano estaba vivo, bien alimentado, libre. Fueron llevados a la casa. Les dieron agua para lavar sus pies, forraje para sus asnos. Esperaron la llegada del gobernador al mediodía, sus corazones latiendo entre el miedo y una extraña esperanza. Y entonces José entró. Ellos, inmediatamente, le presentaron el regalo que habían traído y se postraron rostro en tierra. El sueño de los 11 manojos se estaba cumpliendo, aunque faltara uno. José, con el control de un monarca, les preguntó por su bienestar. Y luego hizo la pregunta que ardía en su corazón. ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, vive aún? ¿Goza de buena salud? Y ellos respondieron, tu siervo nuestro padre goza de buena salud. Vive todavía. E inclinaron la cabeza e hicieron reverencia. Y entonces José alzó los ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre Raquel. La compostura que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?, me preguntó. Y dirigiéndose a Benjamín dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y al pronunciar estas palabras, José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. La emoción de ver al niño que había dejado atrás, ahora un hombre, era demasiado. Y entró en su cámara y lloró allí. Se retiró, el hombre más poderoso de Egipto, a llorar en secreto, a liberar la inundación de 13 años de dolor, soledad e ira reprimida. Y después de llorar, lavó su rostro, recuperó su compostura y salió. Y ordenó, servid el pan. El banquete fue un ejercicio de tensión cultural y revelación oculta. Sirvieron a José una mesa aparte, a los egipcios otra, y a los 11 hermanos otra, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Los hermanos observaban, y entonces el mayordomo los sentó, pero no los sentó al azar. Los sentó delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Rubén primero, Benjamín último. El terror debió helarles la sangre. ¿Cómo podía este egipcio saber su orden de nacimiento? ¿Qué clase de hombre era este? Y aquellos hombres se miraban el uno al otro con asombro. Y José, desde su mesa, les enviaba porciones de su propia comida, un gesto de gran honor. Y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Estaba probando una vez más, observando si la envidia, la misma que había llevado a su propia venta, se encendería contra el nuevo favorito. Pero ellos no sintieron envidia. Bebieron y se alegraron con él, aliviados de la amenaza inminente, aunque completamente confundidos. Pero la prueba no había terminado. José estaba a punto de aplicar la presión final, de diseñar una crisis que revelaría, de una vez por todas, si sus hermanos seguían siendo los hombres crueles de Dotán, o si el tiempo y el sufrimiento los habían transformado. Mandó a su mayordomo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Repitió la prueba del dinero, pero añadió un giro final y devastador. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. No era cualquier copa, era su copa personal, la que según afirmaría usaba para adivinar.
Era una trampa perfecta. A la mañana siguiente, apenas amanecía, los hermanos fueron despachados. Se fueron de la ciudad, aliviados, con sus asnos cargados de grano, con Simeón y Benjamín a salvo. Su misión había sido un éxito, pero apenas habían salido de la ciudad. José le dijo a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis». El mayordomo los alcanzó. La acusación fue un golpe demoledor. Ellos, ahora confiados en su integridad, estaban indignados. «¿Por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos». Eran tan inocentes que pronunciaron su propia sentencia. «Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor». Estaban apostando sus vidas a su inocencia. El mayordomo aceptó sus términos, pero los suavizó, siguiendo el guión de José. «No todos morirían. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». Y comenzó el registro, metódicamente, desde el mayor hasta el menor. El corazón de ellos se detenía con cada saco. Rubén, limpio; Simeón, limpio; Leví, limpio; Judá, limpio. La tensión era insoportable. Llegaron al último saco, el saco de Benjamín. El mayordomo metió la mano y sacó la copa de plata. Fue el fin. El silencio del desierto fue roto por el sonido de sus ropas rasgándose. Era el grito de un dolor absoluto, de una desesperación total. La evidencia era irrefutable. Había sido una trampa desde el principio. Cargaron sus asnos y regresaron a la ciudad, no como hombres libres, sino como esclavos condenados, arrastrando a Benjamín, el ladrón, con ellos. Entraron en la casa de José, que aún estaba allí esperándolos, y cayeron en tierra delante de él. El sueño se había cumplido. Las 11 estrellas, los 11 manojos, estaban postrados en el polvo ante él. José les habló con la frialdad de un juez. «¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?» Y Judá, el portavoz, el garante, no ofreció defensa. No había defensa. La evidencia era absoluta. Judá respondió: «¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos». Judá no creía que Benjamín fuera culpable. Creía que este era el castigo de Dios por lo que le habían hecho a José 20 años atrás. El pasado finalmente los había alcanzado. «He aquí, somos siervos de mi señor nosotros, y también aquel en cuyo poder se halló la copa». Pero José rechazó su oferta. Su trampa era específica. Quería aislar al culpable, ver si abandonarían a Benjamín como lo habían abandonado a él. «Nunca yo tal haga», dijo con autoridad judicial. «El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre». Esta fue la oferta más cruel de todas. Les ofreció la libertad al precio de sacrificar, una vez más, al hijo amado de Raquel, y al precio de matar a su padre de dolor. Y fue en este momento el punto más bajo de la desesperación, cuando el corazón de Judá, el hombre que había sugerido vender a José por 20 piezas de plata, se reveló como un corazón completamente transformado por el arrepentimiento y el amor sacrificial. Judá dio un paso adelante. Se acercó a José, arriesgando su vida al acercarse al trono. «Ay, señor mío», comenzó, «te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Y entonces Judá pronunció el discurso más elocuente y poderoso de todo el Génesis. Le contó a José toda la historia. No una historia de defensa, sino de súplica. Le habló de su padre anciano, del hijo de su vejez, el pequeño del hermano que estaba muerto. Le contó cómo su padre le había dicho que su esposa Raquel le había dado 2 hijos. «El uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado. Si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con mal al Seol».
Judá le explicó a José que la vida de su padre está ligada a la vida del joven. Le hizo ver al virrey que si volvían sin Benjamín, en el instante en que Jacob viera su ausencia, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y entonces Judá se ofreció a sí mismo, porque tu siervo, le dijo a José, salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si yo no te lo volviere, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. El hombre que vendió a su hermano por plata ahora estaba dispuesto a intercambiar su propia vida por la de su hermano menor. Y pronunció las palabras que quebraron el corazón de José. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre si el joven no va conmigo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá estaba dispuesto a ser un esclavo en Egipto para siempre, solo para no ver el rostro de su padre destrozado por el dolor. La transformación estaba completa. La envidia de Dotán había sido redimida por el amor sacrificial en el palacio de Egipto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. La prueba había terminado. El discurso de Judá lo había roto. Había visto la verdadera penitencia, el amor genuino. El muro de su compostura, mantenido durante 13 años de esclavitud y 2 años de olvido, se derrumbó en un instante. «Haced salir de mi presencia a todos», gritó, y no quedó nadie con él. Los guardias, los siervos, los egipcios, todos salieron, dejando solos al virrey de Egipto y a los 11 pastores aterrorizados. Y fue entonces, en la privacidad de su dolor y su alivio, que José se dio a conocer a sus hermanos. No fue una revelación tranquila, y dio su voz en lloro. Lloró tan fuerte, con tal abandono de angustia y liberación, que lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Fue el llanto de un hombre que había muerto y había vuelto a la vida. Y a través de sus lágrimas pronunció las palabras que sus hermanos no podían procesar. Yo soy José. El terror se apoderó de ellos. Este no era un egipcio, era el hermano que habían vendido, el soñador, el niño al que habían arrojado a un pozo, y ahora era el virrey de Egipto, con poder absoluto sobre sus vidas. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban paralizados por el miedo, la culpa y la conmoción. Estaban mirando a un fantasma que tenía el poder de destruirlos. Pero José, viendo su terror, inmediatamente pasó de ser juez a ser redentor. «Acercaos ahora a mí», les dijo con ternura, y ellos temblando se acercaron. «Yo soy José, vuestro hermano», repitió, «el que vendisteis para Egipto». No negó el crimen, lo nombró. Pero lo que dijo a continuación es el centro teológico de toda la historia patriarcal, el resumen del plan de Dios. «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José les dio la interpretación final, no de un sueño, sino de sus propias vidas. Les reveló el propósito divino detrás de la traición humana. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y entonces, la frase que lo explicaba todo, «no me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Declaró que su pecado había sido el instrumento de la salvación de Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El plan de José ahora se movía con la misma velocidad que el de Dios. «Daos prisa», les ordenó, «id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas». Les ofreció un refugio. «Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes.
Y entonces el virrey desapareció y el hermano regresó. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. El miedo se había ido, reemplazado por el asombro de la gracia. La noticia voló por el palacio. Los siervos de José estaban aquí, y la noticia agradó en los oídos de Faraón y de sus siervos. Faraón mismo intervino, no solo permitiendo el plan de José, sino financiándolo. Le ordenó a José que les diera carros de Egipto, las mejores provisiones, y que no se preocuparan por sus enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Los hermanos fueron cargados con regalos, mudas de ropa y plata. A Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, el favor que ya no causaba envidia, sino alegría. Y a su padre le envió un convoy de asnos cargados con lo mejor de Egipto, y los despidió con una advertencia sabia: no riñáis por el camino. Sabía que la culpa y las recriminaciones podrían destruirlos. Volvieron a Canaán, a Hebrón, y se pararon frente a su anciano padre, Jacob, y le dieron la noticia que era imposible de creer: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. El corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Su mente no podía aceptar tal resurrección. Era una herida demasiado profunda para sanar con palabras. Pero entonces salieron y le mostraron los carros. Cuando Jacob, el patriarca, vio los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. El hombre que había vivido en luto durante 22 años volvió a la vida. Basta, dijo. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Todo Israel se puso en marcha. 70 almas llegaron a Beerseba, el límite de la tierra prometida, y Jacob ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios le habló esa noche en visiones: Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Con esta promesa la era patriarcal en Canaán terminó. La familia de la promesa se convirtió en un pueblo en el exilio, descendiendo a la incubadora de Egipto. La reunión en Gosén fue el cierre de todas las heridas. José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. El padre y el hijo, perdidos el uno para el otro, se abrazaron. E Israel dijo: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. José, el sabio administrador, asentó a su familia en lo mejor de la tierra, en Gosén. Presentó a su padre y a sus hermanos ante Faraón. El anciano patriarca Jacob, el pastor hebreo, bendijo a Faraón, el dios rey de Egipto, un acto de superioridad espiritual asombrosa. Y la hambruna continuó. Y José, con una sabiduría implacable, recogió todo el dinero de Egipto, luego todo el ganado y finalmente toda la tierra a cambio de pan. Hizo a todo el pueblo de Egipto siervo de Faraón, estableciendo un impuesto perpetuo del 20%, el mismo porcentaje que había propuesto en su plan inicial. Salvó al mundo, pero aseguró el poder absoluto de su rey. Jacob vivió 17 años en Egipto, y los israelitas se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y cuando Jacob iba a morir, llamó a José e hizo que pusiera su mano debajo de su muslo, el juramento más solemne. Le hizo jurar que no lo enterraría en Egipto, sino que llevaría su cuerpo de regreso a la cueva de Macpela con Abraham e Isaac. Poco después, Jacob bendijo a los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en un acto profético final, cruzó sus manos adrede, poniendo su mano derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. A pesar de la protesta de José, Jacob dio la bendición mayor al menor, reflejando su propia elección sobre Esaú. Y luego, en su lecho de muerte, Jacob reunió a sus 12 hijos y les dio su bendición final.
una serie de profecías que definirían el destino de las 12 tribus, declarando que el cetro no se apartaría de Judá. Y cuando terminó de hablar, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con su pueblo. José cayó sobre el rostro de su padre y lloró. Ordenó un duelo de 70 días en Egipto. Y luego, cumpliendo su juramento, dirigió una vasta procesión, una compañía muy grande, de vuelta a Canaán para enterrar a su padre en la tumba de sus ancestros. Cuando regresaron a Egipto, el miedo final de los hermanos surgió. Ahora que su padre estaba muerto, ¿se vengaría José? Le enviaron un mensaje, suplicando perdón por el mal que habían hecho. Cuando José oyó sus palabras, lloró. «No temáis», les dijo, repitiendo la lección de su vida por última vez. «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». José vivió hasta la edad de 110 años. Vio a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Y antes de morir, reunió a los hijos de Israel y les hizo jurar un último juramento. «Dios ciertamente os visitará», les profetizó, «y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les hizo jurar, y haréis llevar de aquí mis huesos con vosotros». José no quería ser enterrado en Egipto. Su fe estaba puesta en el futuro, en el éxodo, en la promesa. Y así, el gran virrey, el salvador de Egipto, Safnat Panea, murió. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, un sarcófago que se convertiría en un recordatorio silencioso para un pueblo que pronto caería en la esclavitud. Un recordatorio de que su destino final no estaba en la tierra del Nilo, sino en la tierra de la promesa. Si esta crónica de la soberanía divina, de la traición y la redención, ha tocado su corazón, le invitamos a ser parte de esta comunidad. La historia de la providencia no ha terminado. Suscríbase a nuestro canal para continuar este viaje a través de las narrativas más profundas de la fe. Dele un me gusta a este video si ha encontrado en él inspiración y compártalo con aquellos que buscan entender cómo la mano de Dios puede transformar el pozo más oscuro en el trono más elevado. Active la campana de notificaciones para no perderse ni un solo capítulo de nuestro viaje. Gracias por acompañarnos.